Bueno, muchachos, buenas noches. Buenas noches, teacher. Bueno, tenemos pendiente unas presentaciones de unas políticas públicas que hacían falta. Entonces vamos a seguir a retomar esa parte. Y bueno, antes de empezar, alguien que nos quiera contar algo acerca de esta semana. Profe, pues, en el ámbito deportivo, se lesionó Falcao. Van a hacerles unos exámenes para ver qué tan grave es la lesión que sufrió. Y Cabal, pues ya dio negativo porque él le había dado COVID y le habían hecho dos pruebas y las dos habían salido positivas. Y ya la tercera, pues le salió negativo, pero se pierde el torneo de máster. Ah, sí. Y algo, profe, que lo veía hoy que me pareció interesante, que le hacían una entrevista al presidente de Fortaleza, que Fortaleza pues tiene su colegio para los deportistas. Entonces usted que también tuvo pues en el tema de fútbol, bien sabe que tanto en Bogotá como por fuera hay muchos muchachos que muchos no han terminado, digamos, ni la primaria y quieren ser futbolistas, o algunos dejaron el bachillerato y lo dejaron pues a media. Entonces, pues esa es una oportunidad Fortaleza. que le está brindando, sí, Fortaleza, a que los muchachos adicionalmente quieren ser jugadores profesionales, pero al mismo tiempo se están formando académicamente, y eso también pues deberían de tomarlo los otros clubes, tanto de la A como de la B. Colegio Sí, 6. sí, Yo ellos ya creo, tenían desde el comienzo una casa hogar más pruebas piloto, ¿no, profe? donde empezaron con algunos deportistas. Y sí, ahí ellos tenían sus clases y pues permanecían todo el tiempo ahí, tenían todo. Sí, eso es una muy buena Buenas opción. tardes, profe. Creo que Equidad también tiene eso mismo en su sede. Eso es un buen proyecto, realmente impulsa mucho y proyecta mucho a los deportistas, a los chicos. Incluso pues también así mismo ellos se animan y pues responden de una u otra manera. Sí, en Fortaleza eso es. Pues no conozco así que otros equipos hagan eso. De pronto, no sé si conocen el club, no sé si todavía estará actual, del man que era el árbitro de Machado, creo que era. Imer, Sí, creo que él tiene un club como hacia el llano, si no estoy mal, y también él impulsa mucho y patrocina mucho a los jugadores. Es que no recuerdo bien cómo es que se llama. Bueno, uy, Falcao antes se lesionó. sí, profesor, lesionó. Lástima. Bueno, muchachos, está por ahí Kevin Roberto Gómez. Sí, señor, profe. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Kevin, ¿qué hay de actualidad por ahí? Profe, pues yo estaba leyendo una noticia muy interesante. Eh, Decía que pues es como una propuesta que están implementando en algunos estudios donde dice que algunas sustancias dopantes, así, o sea, si el deportista es positivo, dependiendo la sustancia, pues no importa si es fuera de la competición, profe. Entonces, pues básicamente era esa la noticia que estaba leyendo, profe. Entonces decía que, la voy a leer, dice, el nuevo código de la AMA para el 2021 establece una diferencia entre
sustancias dopantes y sustancias de abuso. Ok. Pero eso aplica para todos los deportes. No, profe, de hecho, pues actualmente no se está aplicando en algún deporte, sino hasta ahora es como una propuesta que se está estudiando. Bueno, realmente eso también como que, digamos que ahorita para el tema de olímpicos, pues podría tener también su impacto. Sí, claro, profe, pero pues, o sea, tiene varios puntos de vista porque también podría ser algo contraproducente, ¿no, profe? Sí, claro, lo pueden, o sea, lo pueden tomar por diferentes lados. Entonces ahí tiene sus pros, sus contras. También Bueno, salió la noticia de Maradona, profe, que ayer fue que le hicieron una cirugía, que salió el cirujano ahí a dar una rueda de prensa y en no Argentina supe estaba. qué pasó con Maradona, en fin, si ya está bien o cómo salió de la operación. Pues ayer el cirujano salió diciendo que todavía salió bien, que estaba estable y había varias hinchadas ahí fuera del hospital como locos gritando. Nos quedan de ese man, en el momento que man Sí, ahorita llegue a la morir, noticia Y es que que hace poco cumplió 60 años, fue que cumplió. realmente yo creo que los que tuvieron la oportunidad de ver jugar a Maradona, pues la era un noticia, profe, espectáculo, fue que era un espectáculo completo. Nada más ese man la forma, o sea, porque lo muestran mucho en los videos, los muestran mucho en los calentamientos previos al partido. O sea, el dominio que tenía ese man de balón era increíble. Sí, claro, profe. Dominaba las dos piernas casi que igual. Ese era un show, pero lastimosamente, profe, él el 30 del mes pasado cumplió 60 años, pero a Maradona le está pasando factura ese exceso. O sea, él como futbolista es un ejemplo, pero como persona Maradona sí fue un asco. No. Sí, el Entonces, man tuvo muchos ahí están las consecuencias del exceso. Y no, en Nápoles también ese man es un dios, ¿no, profe? Por allá la gente lo quiere mucho. Sí, claro, él con Napoli tuvo varios títulos, si no estoy mal, como tres. Sí, profe, ganó dos ligas, ganó dos copas y ganó dos UEFA. O sea, ganó 6 títulos con un equipo que no lo conocía nadie, un equipo Exacto, chico. Y, sí. Y llegó profe, Maradona. no sé si alguno de ustedes han visto un documental, es como una miniserie, es súper bueno. Hace poquito, hace como 2 años que Maradona estuvo dirigiendo un equipo de segunda división en México, Sinaloa, el equipo de Sinaloa. Sí, Y eso llegó debe dos que veces hablar. a la final, profe, 2 veces a la final. Y no pudieron ascender, pero fue por cosas de nada. Pero Sí, fue una locura, eso fue una locura, allá en Sinaloa. no, es que ese man, donde estuviera, eso lo querían muchísimo. Precisamente por todo lo que, es que la manera de jugar fue increíble. No se le quita. Y adicionalmente, profe, era un líder. O sea, el tipo se colocaba esa camiseta y él siempre lo dice, que ese era, cuando jugaba contra la selección argentina, era su segunda piel. Y el tipo era un líder, el tipo pedía la pelota y decía, démela, yo soluciono el problema. Y los futbolistas sabían que le daban la pelota a Maradona y ese solucionaba lo que fuera. Sí. No, y la mano y pata que le daban a Maradona, eso no, también. nomás cuando mete el gol con él, él, él realiza el gol con la mano y le dice a los vengan, celebren conmigo, hermano, y decía, no, pero fue mano, no, que vengan. Bueno, pues esperar que tenga todavía más años de vida, que siga dando de qué hablar. Bueno,
¿Qué pasó con Millonarios? No, profe, lo que hablamos ayer, qué lástima. Tuvieron cerquita, mataron el tigre y se asustaron con el cuero. No, ese man fue una vergüenza cobrar ese penalti No, así. ese Montoya es un irresponsable. Realmente, yo creo que donde ese man le diera papaya a los hinchas lo acaban. Ese man fue una falta de respeto totalmente ese partido, ese penalti. O sea, prácticamente le tiró todo a Millonarios con ese penalti. O sea, nada más la forma en que lo cobró, la risa, ¿no? Toda la actitud del man. Y ahí es donde Muy, uno muy, dice, profe, muy. ahí es donde uno dice, ¿qué culpa tiene Gamero de que un señor Macalister Silva sea tan irresponsable? No, pero Sí, Montoya eso ya es. tenía que clasificar también. El error grande fue, para mí fue Montoya, total. O sea, el man hace el penalti y ya con, los dejan a ganar solamente con meterlo, porque era el cuarto. Pero bueno, eso pasa con los equipos y más cuando hay jugadores que prácticamente no se ponen de verdad la camiseta. Entonces eso pasa. Y ese man, yo no sé, ese man estaba en Tolima y jugaba bien, y Millonarios, nada. Bueno, listo. Última, entonces está por ahí Edgar Rojas. ¿Sí está o no está Edgar? A ver, no, no está. Profe, ¿ya hablaron sobre esa noticia de Guatapé? ¿Cuál de Guatapé? Profe, una piscina que recibieron el juez en donde pues fue una inversión de más de 400 millones de pesos, donde va a favorecer a más de 5.000 personas. Y Es- pues aquí la inversión participaron Indeportes de Antioquia, el Ministerio del Deporte y el municipio. Concluyeron pues para aportar sobre estos 400 millones de pesos para la creación de esta piscina. Bacano porque allá en todo lo que es el valle y todo lo que es Antioquia se mueve mucho la natación, precisamente allá son muy competitivos en la parte de la natación y allá organizan muchos eventos, digamos en Guatapé, a cada ratico organizan eventos de aguas abiertas y pues allá son como los mejores nadadores. Entonces, esos complejos acuáticos a mí me parece cosas bacanas que hagan para impulsar mucho la natación. Más que la natación, digamos que es un deporte que tiene pruebas que son muy vistas, pero no tiene tanto impacto a nivel mundial. Entonces, si de pronto la natación tuviera otro tipo de competencias o algo un poco más llamativo, más visto, generaría mucho más impacto a nivel global. La natación es bastante interesante. Bueno, y además que todas las personas deberían saber nadar, no solamente por el deporte, sino por adaptación a otro medio. Y eso sería como, la natación debería ser como saber caminar, lo mismo. Hay que saber nadar, uno nunca sabe cuándo puede resultar en el agua. Bueno, muchachos, acá todo este grupo, todos saben nadar, me imagino, 4 estilos, todo, como cultores físicos. O solo La Perrito. 500 metros mariposa. Sí, No, Sí, profesor Sousa. El de Kevin, el favorito es el mariposa, sí, se le da bien. No falta el rosca. Es que son pareja, profe, perdónenos. bueno, muchachos. Entonces, ¿con quién empezamos? Watson ya ahora sí ya tiene las diapositivas listas. Nosotros, profe, nosotros. Profe, sí, pero
pero a nosotros nos hace falta dos integrantes, profe, entonces no sé si quieran Es pasar. uno con Martín Tunjo. Profe, Sí, eh, lo que sucede es que nosotros con Jordan y con mi compañero Nelson le queríamos decir si nos podría regalar un permiso a las 7. Lo que sucede es que a esa hora tenemos asesoría de tesis y pues el profe no nos avisó a esa hora. O sea, nos dijo que la teníamos a esa hora. Entonces no sé si nos podría regalar un permiso para estar en esa asesoría y volver a ingresar a la sí, clase. claro, no hay problema. Bueno, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, vamos ¿qué política pública escogieron? De México, profe. Listo, de México. ¿Ya sé la pantalla? Sí. Sí, Martín. Sí, ya. Chicos, traten digamos que aborden como las cosas principales, como las cosas más relevantes en cuanto al contexto de México, así como no tanta, digamos, lectura, pero sí cosas lo más Sí, pero relevante. está puntual. Listo. Bueno, entonces pues nosotros escogimos la política pública de deporte en México, la cual tiene como objetivo contar con la educación física de calidad, ofrecer distintas oportunidades para la adquisición de valores y habilidades y establece las bases para adoptar estilos de vida activos y sanos. En esta política pública está conformada por estas organizaciones, que es el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de la Salud, la UNESCO, la Organización Panamericana de la Salud, la Secretaría de Salud y Educación Pública y organizaciones civiles. Estas organizaciones civiles están conformadas por colegios, universidades públicas o privadas. Bueno, podemos decir a continuación que este grupo se encarga de revisar las prácticas presentes y actualizar la política de educación de calidad, siguiendo las recomendaciones de la UNESCO y con base a 8 grupos de la materia. Entonces, uno de estos 8 grupos es la alfabetización física, inclusión, seguridad y salvaguardia de la infancia, alianzas comunitarias, flexibilidad curricular, instalaciones y recursos de equipos. Podemos también acotar aquí que se conforma del Consejo Directivo del proyecto, de la Secretaría de Educación Pública y de la Comisión Nacional del Deporte. Estos integrantes están compuestos con un grupo técnico que tendrán una participación activa mediante la emisión de recomendaciones que fortalecen la presentación en la educación física. Kevin. Ya me hay el internet listo. Bueno, entonces la OMS nos da como referencia que en México uno de los principales problemas de causa de muerte es la inactividad física. Entonces nos da cierto porcentaje, aquí nos muestran la evidencia de los beneficios. Lo que hacen estos entes en toda esta propuesta política es brindarnos contribuciones que más adelante voy a especificar. Entonces aquí también nos recuerda que la inactividad física y la obesidad constituyen importantes factores de riesgo para el desarrollo de padecimientos. Los padecimientos cardiovasculares como diabetes, entre otras enfermedades, son padecimientos crónicos no transmitibles que a nivel de infancia en esta población se ve muy afectado debido a, a casos como la tecnología en cierta parte, en otra parte es la alimentación inadecuada. Entonces, la siguiente diapositiva, Martín.
Bueno, entonces como estaba comentando, las acciones políticas se ven arraigadas a la enseñanza de, de la educación física de calidad. Entonces, lo que nos brinda son apoyos de todos los entes para contrarrestar con responsabilidad lo que es la inclusión de la población infantil, la inclusión de la población sedentaria. Aquí nos habla de la participación activa intersectorial. Sabemos que México se compone por varios estados, entonces proyectos que adoptan por hacer campañas intersectoriales. Entonces también aquí nos da como referencia la sociedad civil y de la iniciativa privada. Esto lo que busca es que los entes privados también apoyen esta... Aló, sí, se me fue el internet, Martín. Ahí está bien, ahí está bien. Ok, gracias, gracias. Listo, listo. Entonces, lo que busca es que el ente privado también colabore con esta iniciativa que busca México para, para ayudar a esto. También nos habla de la parte de discapacidad, nos habla de un grupo profesional, así como nos habla de calidad de la enseñanza y de educación física de calidad, profesionales que se especialicen en la área de discapacidad. Listo, siguiente diapositiva. Mozo. Ahora sí, en conclusión, pues podemos decir que la educación física de calidad en la escuela y en todas las demás instituciones educativas es el medio más efectivo para dotar a todos los niños y jóvenes de competencias, aptitudes, actitudes, valores, conocimientos y comprensión para la participación y sociedad a lo largo de la vida. Lo que busca esta política pública de México en sí es como anteriormente mencionó Kevin, y un dato muy importante es la inclusión de todos los niños, pues en la educación y en el deporte también. Listo, muchachos. Preguntas, dudas. Pues eso fue como lo más relevante que pusimos, pues, para no alargarla tanto. También ahí pusimos un dato importante que decía que no sé si es la OMS que hace que el 97% de las naciones cumplan con una ley pública del deporte, y en sí solo como el 67% de las naciones cumplen con esta ley pública. A mí me llamó la intención buscar sobre, digamos, la ley pública en Siria, y no se encontró nada. No sé si allá no tienen deporte, solo armas. Bueno, hay países que sí, como que no aplica eso. Como también hay otros que son bastante estrictos en el tema deportivo. Como hay También otros por la falta de recursos. que han evolucionado mucho en cuanto al deporte, porque precisamente pues el deporte es algo muy integral. Entonces no solamente el desarrollo a nivel de competencia, sino también el desarrollo de la sociedad se puede hacer por medio del deporte. Entonces, eso es importante, que haya inclusión hacia la actividad física, el ejercicio, el deporte, la recreación, desde edades tempranas hasta el adulto mayor. Que eso es uno de los programas que tiene, por ejemplo, Canadá. Canadá es lo han tomado como referencia para varios países, precisamente por su política pública del deporte, cómo la han cambiado y cómo ha evolucionado y cómo esto le ha ayudado al país. Porque allá el tema de violencia, bueno, de varios factores sociales, pues les afectaba mucho, y por medio de la política pública que sacaron, toda la estrategia y los lineamientos nuevos han sido, han sido muy buenos para el país y para varios países como referente. Ellos tienen ahí programas, tienen varios programas.
importantes y buenos. No sé si alguno tenga Canadá. Bueno, ahorita les voy a contar un poquito acerca de eso. Bueno, en ese grupo, ¿quién era? Profe, ese grupo está Sergio Angulo, está Haider Cruz, está Kevin, Mozo y yo. Mozo. Sergio Angulo. ¿Por qué no encuentro acá? Ah, sí, ya. Entonces, Sergio Andrés Angulo. Oscar. Me dijeron Haider. No, Haider no lo escuché. ¿Qué está por ahí, Haider? Profe, es que no está conectado. Bueno. Ah, sí, sí está. ¿Quién más estaba ahí en ese grupo? Sergio, Haider, Oscar. Kevin. Kevin Sánchez. Kevin Sánchez. Bueno. ¿Con quién Pues, seguimos entonces? Profe, mi compañero Haider está escribiendo ahí por los mensajes de la grabación. ¿Qué dice Haider? Bueno. Profe, le enviamos las diapositivas. ¿Ustedes la subieron a la plataforma? No, porque nosotros lo que hace 8 días no pudimos exponer porque nosotros como presentamos un trabajo no teníamos diapositivas. Bueno, listo. Sí, envíenlas. Con eso tengo por si las dudas ahí. ¿Quién sigue? Listo. Está el grupo de... Nosotros, profe. ¿Listo? Yo presento desde acá, profe. Bueno. Martín, ¿ya dejó de compartir pantalla? No, sigue compartiendo. Ahora sí. Inicialmente, buenas noches. El día de hoy le vamos a platicar un poco con respecto a la ley del deporte de Uruguay. Grupo de trabajo compuesto por Watson Moreno, Brian Macías, Jessica Aguilar, Alejandro Cachica y finalmente quien les habla, Cristian Aguilar. Buenas noches, compañeros. Entonces, como les comentó el compañero Cristian, nosotros le vamos a hablar sobre la ley o la política pública del deporte en Uruguay. Entonces, la ley o política pública en Uruguay, hay varias instituciones o organismos que tienen relación con el deporte o la actividad física, porque Uruguay también está conformado por municipios, pero realmente se enfocan en la Comisión Nacional de Educación Física que fue creado en 1911, o sea, esa ley tiene 99 años. Y dentro de la Comisión Nacional de Educación Física, el máximo ente rector es el Ministerio
de Cultura y de el Deporte, que es el ente que se encarga de, digamos, de la parte final de la educación física en ese país. Pero adicionalmente también se encuentra, porque ellos se dividen en diferentes rangos, entonces también se encuentra la parte que ellos hacen actividades y se enfocan en las escuelas, en los liceos que vienen siendo los colegios, en la parte estructural, que son las plazas de los deportes, en la pista de atletismo, y también se enfocan en la medicina deportiva y el control de antidopajes. Y también se enfocan referentemente en el deporte profesional y tienen incidencia en la conexión de la personería jurídica de las instituciones. Entonces, esa ley también está enfocada en que las instituciones deben de cumplir ciertas normas jurídicas que tiene esa ley. Compañero, por favor, la siguiente diapositiva. Entonces, a raíz de que, como el profesor nos ha explicado y hemos venido conociendo un poco, las leyes o políticas públicas, independientemente que sean del deporte, se hacen, pero a raíz de que van haciendo algunas transformaciones, entonces van incluyendo nuevos artículos. Entonces, hace más o menos 5 años, el gobierno uruguayo vio la necesidad de ir modificando y mejorando la ley del deporte. Entonces nace la ley 18 del 2003, donde establece una obligación de que todas las instituciones deben contratar docentes de educación física, ¿sí? Para que ayuden a mejorar todo el tema de la disciplina deportiva, especialmente en los centros urbanos y en los centros rurales. Aquí quiero hacer un énfasis. ¿Por qué nos enfocamos en la política pública de Uruguay? Porque leyendo, y ya lo había visto anteriormente, Uruguay es un país que tiene 3,5 millones de habitantes. Digamos que Bogotá tiene el doble de habitantes de Uruguay y Colombia tiene 14 veces más habitantes que Uruguay. A raíz de que nace esa ley en 1911, Uruguay se convierte en una potencia de diferentes disciplinas deportivas, específicamente en el fútbol. Entonces, en los Juegos Olímpicos de 1924 en París y 1928 en Ámsterdam, Uruguay es campeona. Es campeona desde el mundo porque adicionalmente en esa época no había mundiales, entonces era un mundialito. Mucha gente en Europa no sabían de que Uruguay existía, y como Uruguay tenía ciertos deportistas negros, asimilaban o creían que Uruguay era de África. A raíz de que Uruguay se convierte en esa potencia futbolística, en 1930 ellos estaban cumpliendo el centenario de su independencia. Entonces le adjudican el Mundial de Fútbol, que fue el primero, y ellos pues lo ganan. En la Primera Guerra Mundial, en Europa, mientras en Europa se estaban dando bala, en América se crea el torneo más antiguo de naciones de fútbol, que es la Copa América, que nace en 1916. Uruguay se convierte también en potencia en Sudamérica y es actualmente el equipo con más Copas América por encima de Argentina, que están empatados con 14. En el 2011 Argentina la organiza y Uruguay la gana, o sea, pasó a ganar 15 Copas Américas. Y en el Mundial de 1950, ellos, Brasil siendo el candidato, Uruguay le gana ese Mundial, el famoso Maracanazo. O sea, ellos, su política pública siempre le ha ayudado a que ellos consigan, digamos, esos objetivos. Y adicionalmente, los clubes uruguayos en América son muy reconocidos
porque han ganado Copas Libertadores y Copas intercontinentales. Entonces lo que uno dice es, un país que tiene 3,5 millones de habitantes, su política pública comparada con la de nosotros, nos llevan casi 100 años luz, uno dice, o sea, se puede realmente hacer una política pública influyente y adicionalmente, que los compañeros lo irán a comentar más adelante, la política pública de Uruguay no es excluyente, sino que es incluyente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la creación del Instituto Nacional de Deporte, en donde como persona jurídica de derecho público no estatal, con participación pública no estatal con participación del gobierno, federaciones, el movimiento olímpico y profesionales, con el objetivo de establecer y desarrollar una pública nacional de deporte y educación física integral. Esto pues con el fin de que en Uruguay la tercera parte de la población presenta una mortalidad de enfermedades crónicas no transmisibles por la inactividad física, en donde pues desde 2005 ha venido aumentando bueno, la práctica de actividad física o ejercicio físico, en donde unas encuestas hechas en Uruguay dicen que desde los 15 a los 18 años más o menos, incluso hasta los 20, pues estas personas son activas. Ya desde los 25 a los 30, pues desciende la práctica por la actividad física o ejercicio físico. Bueno, también en esta ley encontramos el Plan Nacional Integrado del Deporte, en donde pues este es el fruto de la acumulación histórica del valioso trabajo de muchos actores, deportistas, profesores, entrenadores, dirigentes, gobernantes e instituciones. Buenas noches, compañeros. A continuación, el porqué el PENIP es el desarrollo del deporte en un país no depende no solo de su gobierno, sino del trabajo continuo, complementario y coordinado entre todos los actores del sistema deportivo. Esto quiere decir que no es solo función de los gobernantes, sino que es la función principal de todos los que comprenden el área deportiva o de actividad o desarrollo de la actividad física. ¿Qué entendemos por deporte? De acuerdo con la sección tradicional, el deporte reglado de competencia organizado y de búsqueda de resultados, también como la práctica cada vez más importante de la actividad física, como un medio de mejora de la salud, de socialización, de educación y de recreación. Esto nos dice que el deporte no solo es este deporte de competencias o de alto rendimiento, sino que también hay deporte que ayuda a la socialización y que también nos ayuda a la recreación y a la educación de nuestra población. Continúe, compañero Macías. Bueno, acá el plan abarca diferentes áreas según el sistema de deporte en su conjunto, integración y articulación de subsistemas, donde encontramos el deporte comunitario, que comprende la práctica en conjunto de la población uruguaya, la educación física y el deporte del sistema educativo. Este viene siendo el asociado o prácticas en edad escolar, y el deporte federado, que comprende la competencia de alto rendimiento en su máxima expresión. Siguiente, compañero. Entonces, encontramos aquí el Comité Olímpico Uruguayo, que fue fundado el 27 de octubre del 1923,
Es una entidad sin ánimo de lucro, vinculada por normas estatutarias de todo tipo de influencia económica, religiosa o racial. Em, este, este comité uruguayo cuenta con 34 federaciones afiliadas, mientras que esta confederación, Comité Olímpico, cuenta con 34 federaciones, mientras que la Confederación Uruguaya de Deportes cuenta con 52 federaciones afiliadas. A diciembre del 2019, Uruguay cuenta con 55 federaciones nacionales deportivas, contando con 236.000 deportistas, y hay 160.000 deportistas, de las cuales 6,5% son mujeres, y de los restantes 75.000 deportistas, el 26% son mujeres. Por otra parte, según el plan que manejan la política pública de Uruguay, desarrollan allá diversos programas que enfatizan al desarrollo del deporte y la educación integral. Uno de ellos es la abarcación de un programa de natación que se desarrolla dentro de 60 días a niños de 6 años a jóvenes hasta 18 años. Entonces, duran 60 días como integrados en unos campus, unas piscinas cubiertas, donde hacen el desarrollo de este deporte como énfasis. Otro programa que se enfatiza ya para el desarrollo del deporte es el del futsal, donde, como bien lo saben, el futsal fue creado en este país. Entonces determinan un programa donde cada escuela o cada instituto departamental brinda un programa para para el desarrollo de esta práctica, por lo que es una de las potencias de este país. Compañero Alejandro. Bueno, buenas noches. Entre los objetivos, pues, podemos ver incrementar la oferta deportiva en cantidad y calidad, orientada a la iniciación y práctica deportiva, con especial énfasis en la participación de niños, adolescentes, jóvenes y mujeres en todo el territorio, en estrecha articulación con los actores del sistema deportivo, educativo, federado y comunitario. Pues, por segundo objetivo es incrementar también en calidad y cantidad la infraestructura deportiva del país, tanto de instalaciones como de espacios naturales y urbanos, de acuerdo a un plan rector de infraestructura deportiva. Y como conclusiones, pues Uruguay, país de larga tradición democrática, en la parte deportiva, universalización de la educación física en el sistema educativo, bajo índice de práctica de actividad física y deportiva, oferta limitada en actividades físicas y deportivas, el fútbol como oportunidad. Y ya, profe. Bueno, muchachos. Bueno, Watson nos habló de una buena muestra realmente de lo que es esa política pública. Y pues ahí vemos entre todos, o bueno, entre todos nos pueden como complementar precisamente cómo es el marco y cómo son los diferentes contextos en cada país. Sí, si bien acá en Colombia ha empezado a progresar mucho, se ha hecho como una apertura realmente por medio de esas nuevas políticas públicas, por medio del enfoque que tienen las de la recreación, la actividad física. ¿Cuáles creen que ha sido como ahorita en materia deportiva en la historia, cuáles han sido como los triunfos o los momentos que más han marcado ahorita Colombia y que ha hecho que también
eso funcione como un medio como para unir también a la comunidad y crecer en materia de deporte. Profe, para mí, cuando Mariana Pajón ganó por primera vez medalla de oro en los Olímpicos, que se crearon más centros de bicicross en Medellín, con convenio con la alcaldía y más entidades. Exacto, ese es uno. Ya desde hace varios años ya Colombia pues ha venido construyendo esa imagen deportiva. Ustedes se han dado cuenta que pues ahorita a través ya como de la historia, si uno se pone a recordar precisamente triunfos como los de la selección Colombia en los últimos mundiales, eso hace que el país también se una, porque el deporte precisamente tiene esa virtud y es unir a las personas. Los triunfos de Nairo, de Rigoberto, todos esos deportistas que han dado como esas grandes ahí alegrías en los últimos tiempos. Entonces, pues eso da mucho de qué hablar en el marco del deporte. Y pues esto también lleva a que Colombia empiece a ser un referente a nivel internacional, porque pues Colombia no se puede quedar estancado en que empieza a tener buenos deportistas, pero su organización deportiva no crece, pues no van a seguir progresando, no van a verse del mismo nivel o no van a seguir siendo un referente. Entonces, pues esto impulsa a que el país empiece a promover, a generar nuevos programas. Precisamente vienen después Juegos Olímpicos donde ya se empiezan a alcanzar más medallas. Entonces todo eso empieza a verse ya con más ojos de admiración, de respeto por parte de todos. Y esto hace que uno se empiece como a generar un poquito más de inversión a esos programas. Entonces, digamos que durante uno de los gobiernos que fue el de Santos, pues ahí se empezó como a invertir un poco más al deporte. Ahí empezó a aumentar un poco más el presupuesto. Y pues ahí ya se empiezan a formular. Profe, Sí. de pronto para complementar que yo pues estaba como observando y como indagando en ese como esa cultura deportiva de Uruguay, es que acá nosotros tenemos como un orden a la lógica, porque vemos una persona incentivando, digamos, a hacer un sábado, un domingo haciendo, no sé, actividad física, ejercicio físico, ya vemos, y ahí conectados 30 personas, ya vemos una influenciadora acá hablando estupidez, hay más de 11.000 personas. Y al contrario, en Uruguay, vemos al contrario, o sea, los influenciadores allá de contenido estúpido y que no tiene como o sea, no tiene nada que ver, pues sí tiene no tiene como tanta relevancia. En cambio, esas personas que sigamos incentivan ahorita en esta pandemia esos trabajos de actividad física, ejercicio físico, habían estamos hablando más de 1.000, 2.000 personas conectadas en ese ámbito deportivo, profe. Entonces acá todavía tenemos un orden en la lógica. Por eso tal vez de pronto ese país que es tan minoritario en población es tan rico en esas bases deportivas. Sí, ahí lo que Alex menciona es que ahorita los tiempos han cambiado mucho. Ahorita digamos que los nuevos papás y mamás, digamos que la educación en cuanto a los hijos también la descuidan mucho. Hay muchos problemas. Y lo digo porque conozco de pronto un contexto desde la parte psicológica, donde muchos niños ya, eh, aparte del colegio, tienen como esas asesorías o como clases con psicólogos, porque precisamente son niños que los papás los han descuidado mucho y son niños muy pequeños. Entonces, ya cosas como esas son las que empiezan a afectar
el mundo de ahorita. Entonces eso que mencionas de los, por ejemplo, de los youtubers y toda esa vaina, uff, eso es un problema gigante. Eso sí Uy, está uy, sí, hablan unas bobadas. realmente todas esas personas que también se ponen a alimentar, a seguir y a ver los videos, pues esto de una u otra manera pues los ayuda porque ustedes saben que YouTube paga por reproducciones, por seguidores. Entonces, pues nada, esas redes sociales pues sirven como para, sí, estar quizás un poco informado, acercar a las personas, pero pues digamos mucho lo que se habla. Digamos, ustedes vieron el man que hizo lo de la GoPro que la amarró a un globo y mostró el espacio y la atmósfera. Uy, sí. Y ustedes ven que es un video que no tiene muchas reproducciones a comparación de otros. Por ejemplo, si uno compara a este man eh, o la vieja esta que sacó la camioneta, todo el mundo ve eso, todo el mundo ve esas estupideces y no ve cosas como por ejemplo el man que hizo lo del... O sea, eso no lo hace cualquier persona. Y además ustedes pensar cómo hace el man para calcular dónde va a caer la cámara. O sea, si uno se pone a pensarlo al detalle, o sea, tiene su ciencia. Son cosas Sí, que son, sí, mi mamá lo sigue, hasta le dio unos tips para lavar las ollas y que queden más brillantes. por ejemplo, el pelado, si vieron ese niño que es como de 6 años que toca el piano impresionante, ninguno lo vio, que compite, No, profesor, sí, no. que va a competir por allá como en Europa. Bueno, eso es un torneo donde participan niños de todos los países que tocan el piano así nivel profesional, nivel máster. Y el niño está pidiendo que lo apoyen, que lo sigan, que le den likes. No sé para qué, no entendí bien para qué era, pero o sea, eso es otra cosa. Pero si uno les pregunta, bueno, no sé, ¿vieron el video de cuál de un man de esos de youtuber que habló que hace estupideces, quién sabe con qué? Y eso sí lo ve todo el mundo. Entonces, ahí en qué estamos, en qué uno se queda. Sí, es como culturizarse. Entonces, como ese tipo de cosas, pues no ayudan. Y precisamente todos los que están estudiando y los que tratan de hacer carreras profesionales, maestrías, especializaciones, bueno, en fin, se doctoran y no ganan mucha plata, pero llegan otros que a duras penas hacen pendejadas en una cámara y están llenitos ahorita. Eso es lo que le criticaban ahí a la Segura, profe. Sí, a la vieja le criticaban mucho eso, pero pues igual la siguen todo el mundo ahí, la siguen y la siguen. No sé, de pronto el gobierno de pronto debería hacer algo en cuanto a regular un tipo, en cuanto a eso, en cuanto a las redes sociales, en cuanto a eso, deberían regularlo un poco. No sé, hacer algo. No es, no es bueno, realmente eso no es bueno. Bueno, entonces, sí, Profe, para comentar algo, dentro de esa política pública que también pues, nos llamó la atención sobre Uruguay es que ellos sacan un presupuesto bastante importante, el gobierno nacional, para invertir en el tema de la formación de los docentes de educación física de diferentes disciplinas deportivas, y me veía un video donde mostraban que ellos son ese semillero o escuelas deportivas que llamamos acá. Entonces ellos, aparte de que el deporte universal de ellos es el fútbol, porque le ha dado muchos resultados, está el rugby, está el baloncesto, incluso que ellos organizaron en 1967 un mundial de baloncesto y quedaron pues campeones. También, como lo comentaba el compañero Brian Macía, son pioneros en todo el tema de futsal, y también, que el profe me imagino que lo debe saber, ellos tienen una carrera ciclística que es de las más importantes de Latinoamérica. Entonces ellos, dentro de su política pública, el deporte para ellos pues es global. Y en cuanto al tema de Colombia,
a raíz de que se han venido dando resultados de los diferentes deportistas que se han hecho a pulso con los padres. El deporte nos ha unido porque tenemos que tener en cuenta que nosotros somos un país que hemos tenido una guerra interna y eso independientemente nos ha afectado. Pero cuando hay competencias a nivel internacional en el ciclismo, uno ve que nosotros los colombianos nos olvidamos de los problemas o cuando juega la selección Colombia y nos unimos. Entonces el deporte nos ha servido mucho como unión. Entonces en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos pues ha sido la mayor inversión en el deporte colombiano. Entonces por eso se vieron esos resultados de Mariana Pajón, de Figueroa, de Caterina Ibargüen, y lo que esperamos ahorita que se creó el Ministerio del Deporte, que este gobierno invierta un poco más de dinero en el tema del deporte, no solo en los deportistas, sino en la formación de los profesionales, porque si consideramos que si hay una cantidad considerable de dinero invirtiéndolo en el deporte en Colombia, profe, seríamos potencia en muchos deportes. Y en cuanto al tema del youtuber, profe, pues estamos perdidos. Es más, imagínense, no sabía quién era EPA Colombia, y EPA Colombia vive de todo el tema de las reproducciones, porque la gente no sé qué tendrá en la cabeza siguiendo a un personaje de eso que no aporta nada para la sociedad. Exacto. Es que es lo que yo analizo y contextualizo últimamente. Hoy en día son las 6 de la tarde y la población está pegada al celular. Entonces, no sé, digamos, por ley, se podría hacer, no sé, algo para que tenga algo extracurricular a esa hora de actividad física. Esos tipos de programas se pueden impulsar. Realmente es promover. Porque precisamente, pues, ese es como el tema de todo lo que tiene que ver con ley del deporte. Crear cultura, promover. Entonces, ahorita que les voy a hablar un poquito acerca de la política pública de Canadá, pues ver el cambio tan drástico que tuvieron ellos en la sociedad. Digamos que todo eso que mencionaba Watson precisamente es lo que hace referencia a la ley o a la política pública de Colombia. Política, precisamente ellos hablan mediante el deporte como un consultor o un territorio de paz. Y es porque ha permitido eso, desarrollar todos estos tipos de mecanismos para tener una proyección, para tener una mejor participación y pues poder seguir posicionando a Colombia como una potencia en cuanto al deporte, ¿sí? Porque digamos, ejemplo, ahorita los jugadores colombianos, por ejemplo, las transferencias de Falcao, de James, pues ahorita ya son, o sea, es el reflejo, es la importancia que ya ha tomado como el deporte en los últimos años. O sea, son manes que también ya han empezado a ganar mucha plata. Y eso no se veía tanto en deportistas o colombianos jugando en el exterior. Ahorita sí ya hay muchísimos. Y cada vez va creciendo y sigue creciendo. Entonces ese tipo de cosas pues ayuda a también ver como que hayan mejores proyecciones, a que también los niños y los deportistas pues se proyecten hacia un futuro. Entonces eso forma y eso ayuda. Eso ayuda bastante acá a Colombia. El poder ver esos espejos. Bueno, creo que nos hacen falta como dos grupos o un grupo. Falto yo, profe. Listo, Mauricio. ¿Comparto? Sí, dale. Acá me falta Eduardo Fabián Franco. Me falta Mauricio Álvarez. Sí, vamos a seguir. Listo. Vamos en el siguiente.
Bueno, vamos ahí con... Profe, yo estaba en el grupo que se puso la semana pasada, pero lo que pasa es que yo me mudé y no me habían puesto internet y me quedó muy difícil para la clase y no pude comunicarme con ellos. Bueno, ahorita miramos a ver cómo resolvemos. Porque ahí fueron varios, como la mitad del grupo. Sí, profe. Entonces, ahorita al final de la exposición, ¿cierto? Sí. Sí, profe, yo también falté en esa exposición. Bueno, entonces mira. Profe, ¿me confirma si están viendo mi pantalla? Sí, ya se ve. Bueno, yo elegí una política pública deportiva de Brasil. La elegí porque Brasil, pues en deporte es una de las potencias de Sudamérica, junto con Argentina, pero si vemos como los eventos del ciclo olímpico, siempre vemos que de Sudamérica Brasil es el país que más, pues, que más resultados en medallería obtiene. Entonces, digamos que si pudiésemos analizar todo este tipo de políticas y hacer de pronto una comparación, podríamos ver pues la ventaja que ellos nos llevan en cuanto a este tema, temas de políticas y de desarrollo deportivo. Entonces, por eso la elegí. Entonces, dentro de la ley del deporte en Brasil, yo elegí como un tema, digámoslo así, que es la Red Nacional de Entrenamiento. Y bueno, dentro de la ley, pues se habla de que el, el organismo, el Ministerio del Deporte como tal, tiene la facultad para organizar, reasignar y reutilizar los escenarios deportivos para fomentar esta iniciativa de la Red Nacional de Entrenamiento. Entonces, lo que se busca es como generar un orden en los espacios deportivos que se van creando. Bueno, lo que les decía de la infraestructura deportiva, entonces para esta política lo que Brasil básicamente hace, el Ministerio Deportivo, el Ministerio del Deporte de Brasil, es que coge los escenarios y digamos que no tienen como, por ejemplo, en una ciudad que se hace un evento deportivo, crean un escenario y el escenario después del evento pues queda ahí, pero digamos que pasa como en todos los países, el escenario empieza a deteriorarse, empieza a perderse, la gente no lo utiliza. Entonces, lo que hace esta ley es organizar y darle un formato a este escenario. Entonces, por ejemplo, el escenario, dependiendo de las condiciones que tenga, lo van a destinar como un centro nacional de entrenamiento, pero lo van a destinar, lo pueden destinar a el deporte de formación, deporte de especialización, de alto rendimiento, ya dependerá de qué condiciones que tengan estas estructuras. Entonces, por ejemplo, aquí quise colocar esta imagen porque lo que vemos al fondo, pues es los Juegos Olímpicos, lo que vemos en la imagen es los Juegos Olímpicos de Río, la salida y la llegada del último evento, que es el maratón, se realizó en el Sambódromo. El Sambódromo, como su nombre lo dice, pues es el lugar donde se realiza pues este tipo de expresiones culturales propias de Brasil, pero para esta ocasión lo utilizaron como el escenario de, digamos que, donde estaba la concentración de los atletas y de los aficionados para poder ver a los deportistas que competían en esta ocasión. Entonces, dentro de esta ley había algo que mencionaba como la reutilización de estos escenarios, o sea, que sin importar el fin principal que había tenido el escenario, podrían adaptarlo y utilizarlo para otro tipo de eventos como que sin ninguna restricción, como de pronto, por ejemplo, un estadio, lo que pasaba mucho acá con el estadio El Campín,
que lo utilizaban para los conciertos y terminaba dañándose la grama, pues tenían que hacer una inversión grande en como en el arreglo y todo lo que tenían que hacerle, la adecuación al estadio. Pues en esta política lo que simplemente hace es que da ese aval para poder usar los escenarios siempre y cuando sea en otro evento deportivo. Entonces, dentro de la ley del deporte hay como dentro de ese tema de la Red Nacional del Deporte, está la ley 12395 del 16 de marzo del 2011. Pues lo que les comentaba, la ley básicamente es reutilizar y clasificar los escenarios deportivos para darle un orden a la formación de las futuras generaciones. La clasificación va desde la búsqueda de talentos, la formación, el perfeccionamiento y hasta el alto rendimiento. Esa es una de las leyes pues, que quise tomar, sobre todo porque habla de algo que normalmente no le prestamos mucha atención, y es al tema de los escenarios deportivos, y es algo que realmente genera un desarrollo deportivo muy grande y que muchas veces, en muchas ocasiones, donde no existen esos escenarios, es donde más atraso hay y donde más posibilidad, digamos, de sacar talentos. Nos pasa acá en Colombia, en la zona del Urabá, antioqueño. Yo soy atleta y prácticamente la mitad de la selección Colombia de atletismo, o incluso un poco más, salen del Urabá antioqueño. Y hasta hace 2 años no existía una pista de atletismo, pero de allá salían la mayoría de la selección Colombia. Entonces, ahí digamos que nos damos cuenta cómo, a pesar de no tener un escenario, pues Colombia provee, o esa zona de Colombia provee mucho talento y provee, pues digamos que una gran cantidad de la selección nacional. Entonces, esto justamente es lo que Brasil, o esa política pública, busca mitigar, como esa falta de escenarios deportivos en zonas donde realmente salgan muchos talentos. Por ejemplo, para el Mundial y para los Juegos Olímpicos se construyeron escenarios, pero muchos de los escenarios que se construyeron en zonas donde, digamos, que la sociedad realmente lo necesitaba, donde, por ejemplo, salen futbolistas, sobre todo futbolistas de los barrios realmente peligrosos y muy marginados por la violencia, pero donde nunca existió un estadio de fútbol o una cancha como tal, sino que simplemente eran como canchas de barrio o cosas así, y se les daba como esa oportunidad de que por medio de esa figura que salía de ese barrio, se les daba como ese escenario y tratar de cambiar esa mentalidad de la población de ese sector. Quiero hablar también sobre otra política pública de Brasil. Realmente no encontré, la estuve buscando dentro de la ley del deporte, pero no la encontré. La conozco porque pues estuve en Brasil un tiempo y o sea, supe cómo funcionaba el tema, y es sobre el aporte de las entidades bancarias al deporte o a la actividad física. Los bancos en Brasil, todas las entidades bancarias están obligadas a hacer un aporte al deporte o al desarrollo deportivo o de la actividad física a nivel nacional. Entonces, pongo acá los ejemplos de unas competencias de carreras que se hacen en todo el país, en diferentes ciudades, y son circuitos de carreras, básicamente. Entonces, lo que hacen es llevar estos circuitos a diferentes ciudades o a las ciudades más grandes e importantes de Brasil,
casi todos los circuitos tienen entre 15 y 20 carreras, o sea, 15 y 20 ciudades, donde están presentes durante todo el año. Lo que hacen es hacer pruebas, una prueba para atletas profesionales, donde también tiene cabida pues los atletas aficionados, y otra prueba que es como solo para caminar. Es una prueba corta, es una distancia de 3 kilómetros, donde se incentiva al adulto mayor y al niño para que se inscriba, participe y salga a caminar ese día en la competencia los 3 kilómetros. Pasa lo mismo con los tres circuitos. Aparte, los circuitos tienen al final como una premiación aparte para los atletas profesionales. Entonces, por ejemplo, en el circuito de Caixa, el que vemos en el medio, ellos tienen un programa y es el atleta que más puntos haga o que más puntos sume en el año, tiene la posibilidad de recibir como un salario el siguiente año. Entonces, para el año que yo estuve allá, el salario del siguiente año era el equivalente a 2,5 millones. Entonces, por ejemplo, un atleta iba y corría de las 15 o 20 etapas, corría 10 o 12, no sé, y sumaba una cantidad de puntos. Esta cantidad de puntos pues le daba la posibilidad de que el siguiente año iba a ser prácticamente como un trabajador, digamos, del circuito, iba a estar recibiendo mes a mes esta como ayuda, digamos, del banco. Y pasa lo mismo con las otras dos, con los otros dos circuitos del banco, no de circuitos de carreras. No encontré como tal dónde está estipulada la ley, pero pues como digo, conozco, pues, por conocimiento de causa, conozco bien el tema como es. Y eso era todo, profe. Listo, Mauricio. Bueno, vea, pues hay nuevas cosas, un contexto totalmente diferente. Eso deberían hacerlo con los bancos de acá. Sería bueno. En vez Total. de tanta prioridad, sacarles platico también. El equipo de atletismo más grande de Brasil lo patrocinaba la Bolsa de Valores de Brasil y es el equipo, no sé si usted, profe, los compañeros recuerdan un atleta brasilero que en Atenas iba ganando el maratón y un loco, un irlandés, un cura, lo cogió faltando 3 kilómetros, que eso fue pues una noticia que todavía pues en el mundo del deporte y pues del atletismo sobre todo se ha colocado como un ejemplo. Sí, No sé si lo recuerdan. Bueno, él hacía parte de ese equipo de atletismo que patrocinaba la Bolsa de Valores y, por ejemplo, para él y para los atletas que pertenecían a ese equipo, en un evento del ciclo olímpico como los Juegos Panamericanos, recuerdo que al que ganaba una medalla en Juegos Panamericanos, el banco, el patrocinio de la Bolsa de Valores le daba un lingote de oro como, sí, como un premio, digámoslo así, por la representación del equipo. Ok. Bueno, todo ese tipo de cosas son bastante interesantes. Realmente, por ejemplo, no sabía mucho de Brasil. He escuchado otras cosas también. Pero digamos que ese tema es bastante llamativo, porque digamos si uno se pone a analizar acá, ustedes qué marcas, bueno, qué banco patrocina algún deporte o alguna cosa. ¿Ustedes han visto el nombre de algún banco en alguna... Profe, por ejemplo, Colpatria sí, que patrocina, Colpatria. digamos, la No, media bueno, pero maratón y Colpatria, Porvenir. sí, porque ellos tienen incluso la subida a la torre Colpatria, sí, eso lo han hecho. El Banco Bogotá también, creo que. Profe, pero digamos lo de la media maratón de Bogotá, eh, que lo patrocina Porvenir, digamos que sí, pero no. Es
digamos que no es el ideal, es más como un intercambio ahí que hace una empresa privada, eh, organizadora de carreras, y esta empresa tiene un equipo de atletas profesionales Sí. Que se llama Atletas con Porvenir, Ujú. y Porvenir pues da, digamos, que esos recursos para estos atletas, da unos recursos para la media maratón de Bogotá, pero en realidad hay muchos más patrocinadores que aportan incluso mucho más, solo que pues digamos que esta empresa prácticamente vive todo el año de, de Porvenir, ¿sí? No. Pero la publicidad y todo el tema como de ganancias pues es mucho mayor para esta empresa privada. Ok. Es ver ese tipo de cosas, sí, uno se da cuenta. Realmente no es más, no hay el apoyo. Y por ejemplo, eso a los bancos sería, yo creo que sería un gran aporte si les pudieran hacer que ellos dieran como sus parte de todas sus ganancias, de sus cosas, para patrocinar precisamente cosas como el deporte sería muy bueno. Creo que, profe, por eso también quise hablar de esa política, porque sería algo que realmente cambiaría muchísimo. O sea, el dinero que manejan los bancos está, digamos, que a otro nivel, Ujú. y la inversión a otro nivel, pues tendría unos resultados también a otro nivel de deportistas, Sí, así como, es, como lo tiene Brasil. así es. Además que, digamos que no solo la política pública en cuanto al deporte, digamos Brasil, la política pública en cuanto a la salud también, ellos manejan temas fuertes precisamente por la población tan grande y pues que allá se exponen mucho a diferentes cosas. Entonces, es ver cómo las estrategias resultan, ¿sí? Precisamente el tratar de generar este tipo de cosas, de este tipo de políticas públicas ayudan mucho a un país y son sistemas que cambian y desarrollan y se obtienen bastantes resultados y también del cual se puede aprender mucho. Toda la población eh, crece y se desarrolla en cuanto a a unas buenas políticas, a unas buenas estrategias. Entonces, por ejemplo, era el caso o lo que yo les quería comentar acerca de Canadá. Ellos en 10 años tuvieron un cambio de todo el sistema deportivo y con unos resultados y un desarrollo bastante bueno. O sea, fue de los países que más pudo desarrollar tecnología y una condición en cuanto a la forma de los niños, de la juventud, de los adultos mayores para generar y poder realizar actividad física. Entonces ellos cambiaron muchísimas cosas, se enfocaron como tal en un desempeño del deporte. Entonces para Canadá, pues eso fue como tomar mucha conciencia, hacer que la gente realmente tuviera la capacidad y mejorar también la importancia en cuanto al tema de la salud. Eh, Allá los entrenadores son como una autoridad para los demás. Entonces pasan no solo de ser quizás deportistas o, o personas que se dediquen al deporte, ellos ya pasan a ser como unas estrellas allá, como, o sea, los entrenadores allá son a otro nivel también. Entonces todo ese tema que se ha desarrollado precisamente en cuanto a investigación, en cuanto a digamos que ellos tenían un sistema del deporte que era algo como muy piramidal, donde los deportistas que entraban, pues a medida que iban desarrollando, iban creciendo, se quedaban dentro de esa pirámide y iban subiendo. Pero si no funcionaban, chao, los sacaban. Entonces ahorita ya eso no es esa forma de pirámide, eso ya, por así decirlo, ya es como algo más longitudinal, como algo más rectangular. Ya hay mucho más, un buen proceso. Ya
funciona de otra manera y es por eso mismo, por la política pública que ellos plantearon. Y eso fue un nuevo modelo para el deporte. Y eso ha sido referente para otros países. No sé si ustedes han escuchado Sport for Life. Ese es el programa de ellos y es deporte para la vida. Es la política canadiense. Y esa es la que ha adoptado muchos países para poder desarrollar e integrar un nuevo sistema, unos nuevos principios. Digamos que un ejemplo, ustedes vieron, por ejemplo, lo que hizo Nelson Mandela en Sudáfrica. Sí, profe. ¿El qué fue lo que hizo? Unió a todo un país por medio de un mundial de rugby. Y, o sea, eso fue algo que toda la población, o sea, no solo unió, no solamente unir a todo el país, sino unir a toda la población negra y blanca, que tenían precisamente conflicto en el país. Entonces, eso, o sea, son cosas como esas, como ver cómo un deporte puede unir un país. Y acá en Colombia, pues ha sido precisamente como lo decía Watson, ha servido mucho para conflictos actuales, para, para ver cómo se ha podido avanzar por medio de esto. ¿Listo? Entonces, pues, si la revisan un poquito, ellos tienen toda una nueva política, todo, y eso empezó como en el 2012, si no estoy mal, y empezaron a promover muchas cosas en cuanto a Canadá. Entonces tienen diferentes lemas, diferentes programas. Creo que también son mejores remunerados que los Sí, demás. eso ha crecido bastante. Y además que les ayuda a resolver muchos temas económicos y de contexto social allá en Canadá. Entonces ha crecido todo, desde el turismo, la economía, todo ha crecido bastante allá. Eso ha sido un factor clave, realmente, desde una política pública les ayuda a desarrollar muchas cosas. Y en los atletas, Canadá también es fuerte en juegos en todos los deportes de invierno, sí, si no estoy mal. Bueno, es como para revisarlo ahí un poquito. Digamos que esto porque lo conozco, esto porque lo sé. En algún momento, como en el 2015, sí, no estoy mal, en 2015, la Universidad Sergio Arboleda realizó un seminario. En este seminario participaron representantes de varios países a nivel deportivo, kinesiólogos, deportistas, deportólogos, administradores deportivos de España, Canadá, unos representantes precisamente de acá de Colombia también, donde la idea fue como hablar un poquito de precisamente de todo lo que se venía desarrollando en el tema del deporte en esos países y ver cómo Colombia también ha ido progresando. Entonces, ellos hablaban de todas sus tendencias, de todo su contexto, de cómo lo iban desarrollando. Y Colombia al final pues también participó, precisamente mencionaba todas las cosas que ya hemos hablado. Y eso parte como precisamente como un modelo como de evaluación, como de retroalimentación para ver qué se puede más, qué más se puede realizar, qué más puede funcionar para Colombia. Y, y sí, ahí digamos que el modelo también del deporte español planteaba muchas acciones, cosas muy concretas, porque digamos, España ha crecido mucho también en cuanto al nivel educativo para formar profesionales o formar profesores, no sé, maestrías en deporte y hacia lo profesional, ¿no? Porque también las escuelas como el Real y el Barcelona ahorita son toda una escuela, prácticamente toda una universidad. ¿Listo? Ellos ofrecen programas de toda clase en cuanto a fútbol, y no solo fútbol. Ya hay varias cosas. Y el Real, pues también. Bueno, muchachos. ¿Cuál Es que, otra? profe, bueno, Sí.
Es que, profe, como lo hemos venido hablando, el deporte es como la educación, es una herramienta muy importante. Y ahora usted hablando del tema de Nelson Mandela, también pues me acordé de lo que hizo Didier Drogba en Costa de Marfil. Costa de Marfil era un país que tenía una guerra interna como la que teníamos nosotros. Y Didier Drogba, por el deporte, por ser una figura, el deporte unió a los diferentes grupos al margen de la ley y acabó con esa guerra civil. El tipo allá es un héroe. El tipo, o sea, una guerra que tenía más de 30 años, donde se daban balas de ambos lados, y Didier Drogba logró que su país volviera a ser un país normal. Y en cuanto, profe, a lo de Canadá, leía por ahí un documento que también ellos se aceleraron en cuanto al tema de las políticas públicas sobre el deporte, porque tengamos en cuenta que Canadá, qué pena, es un país que la población se está envejeciendo. Entonces ellos también se vieron en la necesidad de hacer una política pública en cuanto al deporte para que las personas tuvieran una mejor calidad de vida y que sus hijos, porque sabemos que por medio del deporte nuestros hijos pueden ser unas personas totalmente sanas y pueden seguir esa actividad física. Entonces ellos se vieron en esa necesidad y hoy vemos lo que usted nos está comentando, que Canadá pues es una potencia en diferentes disciplinas del deporte. Bien, sí, ese dato también de Drogba, sí, también fue algo, precisamente en su momento Costa de Marfil para un mundial, eso era como de los favoritos, porque todos los jugadores también estaban en un buen momento, ahí tenían una banda de jugadores buena. Sí, eso también es algo que se ha venido marcando, y más en países como todo lo que es África. Bueno, ¿quién, qué otro grupo entonces faltaba? Nosotros, profe. Listo. Bueno, muchachos, pues esa es la idea, realmente poder ver ese tipo de contextos, analizar cómo funcionan otros países. Por eso también mucha gente es que decide dejar su país e irse a otros países porque pues ofrecen, digamos que unos estilos de vida mejor. Entonces no es solo analizar quizá la economía, sino también ver de fondo todo este tipo de cosas. Profesora, que el compañero José Mauricio dejó de presentar ya. Vamos, dicho por favor, y dejas de presentar pantalla. Mauricio. Profe, ¿me puede repetir? Qué pena. Que por favor dejes de presentar pantalla. Listo. Por favor, me confirman si ya está viendo las diapositivas. Ahora. Sí, ya se están viendo. Muy buenas noches. La política fue la de Chile, política que desde al 2025. Como
construcción de, pues, como políticas. Crear el Instituto Nacional de Deporte en el 2000, porque 12 años de implementación de la política nacional vigente. En el 2013 fue la creación del Ministerio del Deporte, 2015 el proceso de construcción de una nueva nacional. En el 2016 la que tiene implementación política y deporte que es de 2025, este tipo. Compañero Nicolás. Buenas noches. Bueno, entonces el diagnóstico de la actividad física del deporte en Chile. Entonces, pues hablamos de los últimos 10 años y pues el nivel de práctica que este país lleva aumentando levemente. Entonces, esto lo indica por medio de unas encuestas que realizan de hábitos de actividad física y deporte, pues para población mayor de 18 años. Entonces, pues esto lo realizaron en el 2015 y notaron que en Chile aumentaba el número de no practicantes, siendo un 68% de la población. La siguiente. Bueno, les voy a hablar sobre la finalidad de la política nacional del 2016 al 2025. Pues esta política nacional se formula mediante un proceso ampliamente participativo, donde incorpora diferentes actores relevantes representantes de todo Chile. Bueno, esto lo que hace es, bueno, implica el desarrollo de diálogos ciudadanos donde se trabaja diferentes estrategias. Estas estrategias pues van también de otras transversales para el desarrollo de estilos de vida de la población como tal. Bueno, el objetivo principal de esta política nacional es lograr un mayor compromiso e identificación de la ciudadanía con el desarrollo de las políticas públicas en actividad física y deporte, teniendo en cuenta pues que se basa en una, como lo decía mi compañero Fabián, en un transcurso como en un tiempo de línea de modificaciones de esta política nacional. Bueno, buenas noches. Ya hablando de los propósitos, son 4 propósitos y unas dimensiones de la política nacional de lo que establecido del año 2016 al 2025. El primer propósito es, como tal, ampliar la participación de la población a nivel local, regional y nacional en la temática de la actividad física y el deporte durante todo el curso de vida. Entonces, yo les doy algunos ejemplos como la participación de niños y niñas y adolescentes, el buen desarrollo del recurso humano, la participación de adultos y adultos mayores, y una muy buena infraestructura y espacio. ¿Sí? Esto es como tal lo que busca este país a su población. Ya hablando del propósito 2, lo que se inculca es promocionar y comunicar las oportunidades, beneficios y valores de la práctica de actividad física y deporte, por medio de, digamos, una comunicación y difusión de estudios e investigación y ciencias y la participación ciudadana. Bueno, en el propósito 3, pues básicamente habla de articular el Sistema Nacional de la Actividad Física y pues que todo esto involucre como a actores públicos y privados pues que apoyen en el desarrollo. Entonces esto se dividía en tres cabezas,
que una era la coordinación institucionalizada, la intersectorialidad, pues que abarcara público y privado, y la fortaleza territorial. Entonces pues ya lo dividían por dos actores, que eran básicamente los que lo componían, que eran el sistema público y el sistema privado. Bueno, o 4 se dice que posicionar a Chile de la práctica. En esto pues se enfoca mucho la de formación. En eso algo indagado que decía que en Chile se enfocan mucho en lo que es la detección de talentos, buscando talentos a nivel regional. Se enfocan en lo regional para buscar jugadores o atletas para llevarlos al profesionalismo y al alto rendimiento. Bueno, listo. Entonces aquí les mostramos una tabla de una participación y territorialidad de la política nacional 2016 en comparación a la política nacional del 2002. Y bueno, les voy a socializar algo pues con respecto a la política nacional del 2002. Esta pues se caracterizó por una creciente oferta programática en lo que tiene que ver en las modalidades del deporte recreativo, formativo y competitivo. O sea, esta política se basó como prácticamente en esas tres ramas fundamentales. Bueno, entonces los ítems de comparación son actividades ciudadanas, actividades, coberturas regionales, coberturas comunales, y pues como podemos mirar, pues hubo una gran creciente en cuanto a la última política nacional que va del 2016 al 2025. En esto podemos ver algo sobre productos. En lo que fue la política nacional del 2002, hubieron, bueno, una política nacional y 13 políticas regionales. En cuanto a la política nacional, pues ya ha sido un mayor trabajo. Han habido políticas nacionales, planes estratégicos nacionales. En cuanto a esto, hubieron 15 políticas regionales y 15 planes estratégicos. Y se va, pues, como lo pueden ver ahí, se dividió como en tres etapas para llegar a como tal lo que es la política nacional. Aclaro que esta política nacional del 2016 al 2025 es como se ha venido trabajando como un inicio desde el 2001, como lo vimos en la primera diapositiva que expuso mi compañero, como esa línea de tiempo. Se han venido haciendo modificaciones y se han venido trabajando y dando como esa amplitud a lo que es el programa de actividad física y deporte en lo que es Chile. Bueno, por otra parte, ¿me escuchan? Sí, Fabi, dale. Bueno, por otra parte, pues lo establecido, pues la ley del deporte tiene 4 modalidades. Que es formación para el deporte, pues se refiere pues a la práctica de procesos de enseñanza de aprendizaje. Como la preparación. Deporte recreativo, pues también se entiende como a la parte de físico y de edad, que se especifican mucho en esto, en cuanto a mejorar su calidad de vida. Se encuentra el deporte de competición, pues como es toda la parte preparatoria, como es todo lo de para llevarlo a un estado óptimo, como lo preparan en el deporte, lo especifican en el deporte recreativo. Y después de se encuentra el deporte de alto rendimiento y de proyección internacional. Es como lo preparan de cómo inicia desde una formación para el deporte en la captación de talentos en la parte regional para llevarlos al alto rendimiento. También se dice que la actividad física del deporte es como un derecho humano en Chile, en que se basa pues la Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2016 al 2025, reconoce en los conceptos de la actividad física y el deporte diversas, tanto pues en el aprovechamiento del tiempo libre,
pero también se enfocan en mucho lo que es la incorporación de las danzas. No es tanto como la parte física, como enfocarse en eso, sino también se enfocan mucho en las danzas. ¿Por qué? Pues para crear diferentes competencias y implementar algo que son las tradiciones de los indígenas. Entonces, también por esa parte se enfocan mucho. También existe algo que es análisis de política de actividad física en programas públicos según la modalidad. En esto, pues, es ampliar la cobertura y fortalecer los programas de la calidad de vida. Ya cada vez están fortaleciendo más los programas para el aprovechamiento o diferentes actividades. Como incorporar la importancia de los organizados de desarrollo. Por ejemplo, cuando incluyen al grupo de danzas o las tradiciones que tienen los indígenas. Y pues como eso proporcionar los diferentes valores, los valores de la actividad física y los beneficios que trae. También existe una estrategia nacional del alto rendimiento. El apoyo a las federaciones. El apoyo a las federaciones es el apoyo económico que ganan las diferentes federaciones en las diferentes disciplinas. También encontramos el Plan Olímpico, que esto es una estrategia de asociación conjunta entre el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional del Deporte, el Comité Olímpico. Esto existe, se llama la ATIL, es una corporación como se encarga de coordinar como de apoyar y todas las acciones con y los deportistas. Encontramos el apoyo especial a los deportistas destacados. Pues se apoya mucho o se enfoca mucho en la preparación al deportista, cómo preparar muy bien al deportista para las diferentes participaciones a nivel nacional e internacional. También se encuentran en estas modalidades los premios de lo económico. Las becas que dan a los deportistas son becados por los logros que obtienen, pues en el alto rendimiento, obviamente. También se encuentra un seguro y atención integral del deportista, pues todo, pues el deportista lo tienen asegurado o beneficiado de servicios de salud o resguardarlo con una salud integral. También encontramos la proyección deportiva. Pues esta es una estrategia enfocada en los deportistas de los centros de entrenamiento regional. Las condiciones físicas, técnicas y consecutivos pues, son consideradas como antes de las selecciones nacionales. Entonces se enfocan mucho para que representen, a los deportistas se enfocan mucho para que representen, para representarlos. También tenemos eventos y mega eventos deportivos. Eventos que se enfocan o los componentes que pues realizan de las competencias en el país, ya sea internacional. En los Juegos Deportivos Suramericanos y los Juegos para Suramericanos. Pues estos se llevan ambos en Santiago de Chile y la región de Valparaíso. También tenemos el desarrollo olímpico con un presupuesto de 47.180 destinados. Ahí también dice que se dieron 2.000 para la deportista. La corporación que se llama ADO en Chile. Es una corporación de alto rendimiento formada por el Instituto Nacional de Deportes, Comité Olímpico de Chile. Coordinar o contar todas las actividades, apoyar financieramente en todo lo que son los recursos de los privados.
todo lo que habla de las modalidades. Listo, profe, entonces esa fue pues como tal nuestra política en la que hicimos énfasis, que fue la de Chile. Listo. Bueno. Mm, Con eso ya quedamos listos. ¿Ustedes saben cuál fue el programa del que hablaron en el seminario que les digo? Fue el programa de Supérate. Fue uno de los que hablaron por los resultados que obtuvo. Y la persona que habló fue una abogada del externado. Ella fue la que habló sobre todo lo del programa de Supérate, una experiencia de una política pública, así se llamaba. Ellos contaron desde los inicios como la evidencia que había acerca de la política y después la formulación de la estrategia por parte del gobierno y por Coldeportes, cómo se fue desarrollando, cómo fue garantizando como esa inclusión social. Entonces, como tal, se logró como el objetivo que ellos estaban planteando. Entonces ese programa contribuyó mucho al tema educativo, porque se pudo establecer varias iniciativas en cuanto al marco de la educación y porque empezaron a ver que Supérate no solo era participación y, digamos, como esa inclusión social y el tema del deporte, sino también se volvió algo competitivo y algo un nivel competitivo, un nivel de competitividad bueno. Entonces también los colegios empezaron a prepararse, empezaron como a invertirle, digamos, un poquito testigo de eso, profe. bueno, invertirle un poquito más hacia los docentes, hacia los entrenadores. Entonces, tú que fuiste testigo, ¿qué nos puedes decir? Profe, pues en ese entonces, cuando fui a jugar representando el colegio, mi colegio pues lo incentivaban a uno mucho, siendo así que hasta los mismos profesores le ayudaban a uno para, o sea, las otras clases, para que uno fuera o tuviera el tiempo para entrenar y hacer una buena presentación en el Supérate. Ok. Sí, la cobertura de esto fue a nivel nacional. Entonces, se trabajó mucho y el análisis que hicieron ese día, precisamente sobre ese programa, pues, y la evaluación, o sea, prácticamente era un evento que tenían que seguir potencializando. Entonces, el programa, empezaron a haber muchos más, digamos, empezaron a aumentar el presupuesto por departamentos para precisamente ese programa, asumir costos, porque precisamente pues eran intercolegiados, el desplazamiento y esas cosas. Y eso se volvieron como esos eventos departamentales también. Entonces, realmente creció mucho. Y se veía el rendimiento, porque o sea, no era una competencia, no, era un alto rendimiento, era bueno. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, ese fue uno de los programas que hablaron mucho ese día. Profe, yo tuve la oportunidad de quedar entre los 4 equipos a nivel Colombia en ese entonces de futsal, ¿no? Ah, no, súper bien. Ahí está toda la Ahí dieron un incentivo, profe, dieron un incentivo, unas becas. También tenían un convenio con el SENA, creo que era. Y nos dieron un incentivo, pues aparte de las medallas y todo eso, dieron incentivos, bonos
indumentaria para el colegio. Muy bueno ese programa. Qué bueno. Qué bueno porque de ahí empezó a partir, bueno, de eso, de allí parten muchas cosas en cuanto al deporte, en cuanto a la paz y el deporte, porque precisamente pues como que el tema seguía desarrollándose y empezaba como ese conversatorio precisamente entre la paz y el deporte. Entonces ahí hablaban otras personas precisamente como, mm, como que quizás como el deporte se volvía como una columna, ¿sí? Como que permitía desarrollar y componer muchas cosas, desde el tema también de discapacidad, porque pues ahí también se ha visto un buen desarrollo. ¿Listo? Entonces pues fueron cosas como esas. Realmente es como esa iniciativa, ese tipo de desarrollo social, económico que ha venido avanzando. Y bueno, muchachos, pues eso es como el tema de políticas públicas, las perspectivas, ya en contexto de diferentes países, pues ya la idea es como analizar un poquito de lo que se tiene y hacia dónde se quiere ir. ¿Listo? Entonces, ya para finalizar, la idea de la siguiente clase es que por el mismo grupo que trabajaron la política pública, hagan como el modelamiento de una idea, que vendan una idea o un tipo de estrategia que se pudiera vincular como nueva política pública, o quizás tomar una de las ideas que ya está y replantearla. Sí, esa va a ser la tarea para la otra semana. Y hablamos un poquito del contexto del deporte nacional. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, esta idea la hacemos en cuanto a la política pública de Colombia o en cuanto a la que investigamos de otro país. Podrían hacerlo quizás, bueno, un ejemplo, la que nos comentaba Mauricio, que en Brasil hacen que los bancos ta. Entonces, ¿por qué en Colombia se podría formular para Colombia? Entonces, digamos, poder presentar como una idea así para Colombia, quizás con algunos otros complementos o algunos otros aportes, o de pronto dirigida hacia algún sector en específico. Como la metodología. ¿Cómo? Como la metodología de cómo se debe llevar esa idea. Sí. Como la metodología de cómo se debe llevar esa idea. Exacto, digamos, llevándolo también hacia la formulación de la ley, de la estructura de la ley del deporte. Entonces, quizás replantear también algún artículo, algún decreto. Entonces, la idea es que por los grupos cada uno presente una idea de cuál podría ser una nueva estrategia para una política pública. ¿Listo? Y la vendan. ¿Quién quita que salga Listo, profe. de este grupo de legislación una nueva estrategia o lineamiento? Nunca sabe. Bueno, muchachos, que pasen buena noche y nos vemos en la siguiente clase. Bueno, profe, Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Profe, una duda. Luego. Sí. Profe, ¿Cuál es la duda?